Muy buenos días. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, 42, 43 y 47, fracción tercera, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán, en el 36, 37, 38 y 39 del Reglamento Interior del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, me permito dar por instalada esta segunda sesión ordinaria de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, convocada para el día de hoy, miércoles 29 de enero del año 2025, a las 10 horas. Secretaria, si nos apoya con el orden del día, por favor. Sí, gracias. En atención a la convocatoria, como primer punto tenemos la asistencia e integración de la sala. Para tal efecto, se hace constar que se encuentran unidos la magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia del Socorro Gamboa Guam, la magistrada segunda, doctora en Derecho, Sara Eugenia Ávila Novelo, el magistrado tercero y presidente de sala, licenciado en Derecho, Alberto Salón Ventre, la magistrada cuarta, doctora en Derecho, Graciela Alejandra Torres Garma, el magistrado quinto, doctor en Derecho, José Pablo Abreu Sacramento. Continuando con el segundo punto de la convocatoria, como inciso A, tenemos discusión y en su caso aprobación de los proyectos listados en esta sesión, que son un total de 14 para ser expuestos y votados. Y en atención a la orden de la lista aprobada, se comenzará con el proyecto del TOCA 442-2024 de la ponencia de la magistrada primera, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de fecha 17 de mayo de 2024, dictado en el expediente 263-2018, procedimiento especial de divorcio sin causales del juzgado segundo mixto de lo civil y familiar del primer departamento judicial del Estado. Magistrada primera, tiene usted el uso de la voz. Buenos días. Buenos días. Bueno, en cuanto a los antecedentes de este asunto, analizar, se trata de un vínculo matrimonial en donde las partes duraron unidos en matrimonio durante 18 años. Procrearon 3 hijos y la señora, quien es la parte actora, inició el procedimiento especial de divorcio incausado, solicitando en concepto de pensión compensatoria la cantidad de 1,000 pesos de manera mensual a cargo del demandado. En cuanto a las obligaciones alimentarias para con los 3 hijos de la pareja, solo a la menor de edad se le condenó al deudor a pagar el 15% de sus ingresos en concepto de alimentos, ya que los otros 2 hijos son adultos y renunciaron a esa prerrogativa. En la sentencia se declara la procedencia de la pensión compensatoria por el 15% del total de los sueldos y emolumentos del actor por el mismo tiempo que estuvieron casados, o sea, 18 años. El demandado, ahora apelante, expresó en su agravio lo siguiente, que la juez se extralimitó en sus funciones, ya que el porcentaje dispuesto como pensión compensatoria es mayor a la cantidad requerida por la actora y señala que no existe prueba para otorgar más de lo solicitado. En el proyecto se propone declarar infundado el agravio del apelante y confirmar la resolución en virtud de que se explican los lineamientos de valoración del proceso, así como el estudio desde una perspectiva de género que lleva a determinar que la juez de manera correcta estudió en lo individual y en conjunto las pruebas aportadas por la parte actora, resaltando que el apelante no presentó pruebas en el juicio para desvirtuar las aseveraciones de la peticionaria relativas a su dedicación preponderante a las labores del hogar y cuidado de sus hijos. Por tanto, el sentido que les propongo es confirmar la resolución de primera instancia. Se procede a suscitar el sentido de la votación. Magistrada primera. A favor. Magistrada segunda. A favor. Magistrado tercero. A favor. Magistrada cuarta. A favor. Magistrado quinto. A favor del proyecto. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba, confirma por unanimidad el proyecto del TOCA 442-2024. Seguimos con el TOCA 564-2024 de la ponencia de la magistrada segunda, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de fecha 12 de julio de 2024 del expediente 331-2023 relativo al juicio de sucesión intestada del juzgado tercero de oralidad familiar del primer departamento judicial del Estado. Magistrada segunda, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias, secretaria. Buen día a todos y todas. El fallo objeto del presente recurso de apelación consiste en la adjudicación en concepto de herencia a favor del denunciante y del cónyuge supérstite de la autora de la sucesión, en común y por partes iguales, el único inmueble que formó parte de la masa hereditaria.
En su único agravio, el recurrente, que es quien denunció la sucesión, se inconforma de la adjudicación a título de herencia a su favor y del cónyuge supérstite en particular, en común y por partes iguales, del inmueble objeto de la masa hereditaria, alegando que no se consideró que el otro coheredero, durante la vigencia del matrimonio de esta, ya contaba con una propiedad de la cual se realizó una compraventa, que estaban casados bajo separación de bienes, por lo que reclama que la juzgadora no se haya cerciorado de dicha información y se haya limitado a adjudicar en partes iguales el predio. El proyecto propone declarar inoperantes los agravios plasmados por el recurrente, por cuanto la declaratoria de herederos implica el pronunciamiento firme de los derechos de aquellos de la herencia con la que se vinculan. Esta declaratoria adquiere firmeza legal en la fase de la audiencia preliminar, de acuerdo con lo estipulado en los artículos 552, 574 y 577 del Código de Procedimientos Familiares del Estado, mediante la previa constatación de que colmaron los requisitos sustanciales que sobre tal calidad hereditaria indica el Código de Familia para el Estado. En este tenor, considero que la inconformidad que planteó en su agravio el recurrente, en el sentido de que reclamó que la jueza adjudicó por concepto de herencia en común y de partes iguales el multicitado predio a favor de él y quien fuera el esposo de su madre, deviene en una actuación derivada e inseparable de la audiencia preliminar, donde se reconoció al último de los mencionados su carácter de cónyuge supérstite con derecho a heredar por no contar con bienes propios, lo cual no fue combatido ni desvirtuado en forma y por la vía pertinente por quien denunció la sucesión. Entonces, dada la trascendencia de esta declaración o reconocimiento de los hechos hereditarios dada desde la audiencia preliminar en los términos que la juzgadora reconoció al coheredero, en este momento pues realmente no cabe ningún reclamo de su parte, puesto que en la sentencia de adjudicación únicamente se formalizó lo que antes ya se había reconocido. Cabe señalar que de la revisión que realicé de los documentos que constan en el expediente, se pueden advertir ciertas inconsistencias que la juzgadora incluso señaló en la audiencia preliminar que debían de ser aclaradas durante el procedimiento, lo cual era también carga de los interesados y pues no se llegaron a aclarar estas ciertas inconsistencias con los documentos, lo cual le correspondía al denunciante, si no estaba de acuerdo con esta situación de que el otro heredero tenía bienes, pues no quedó plenamente demostrado y tuvo oportunidades para ello, además de que en repetidas ocasiones fue él quien solicitó, en 3 ocasiones distintas, quien solicitó que se llevara a cabo la audiencia principal en lugar de corroborar que efectivamente el otro heredero tenía un bien inmueble y por eso no debía de haber sido reconocido como heredero de su madre. Por lo tanto, propongo confirmar el fallo impugnado. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera. A favor. Magistrada segunda. A favor. Magistrado tercero. A favor. Magistrada cuarta. A favor. Magistrado quinto. A favor del proyecto. Teniendo 5 votos a favor, el proyecto del TOCA 564-2024 se aprueba con firma por unanimidad. Continuamos con el TOCA 627-2024 de la ponencia del magistrado tercero, relativo al recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 20 de junio de 2024, dictada en el expediente 222-2023, procedimiento especial de divorcio sin causales del Juzgado Segundo de Oralidad Familiar Turno Vespertino del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrado tercero, tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. En este caso, este TOCA proviene de un procedimiento especial de divorcio sin causales y la fecha de la sentencia impugnada es del 20 de junio del 2024. Dicha resolución es la sentencia en la que se declaró que no hay lugar a condenar a la parte demandada a pagar a la actora cantidad en concepto de pensión alimenticia compensatoria,
Tampoco fue procedente condenar a la actora a pagar al demandado cantidad en concepto de pensión alimenticia y se determinó como compensación a favor de la parte demandante el 30% del valor del predio sujeto a compensación, debiendo acreditar el valor del mismo en la etapa de ejecución con el respectivo inventario y avalúo. Después de hacer un análisis y revisión de los agravios, considero que dichos agravios son esencialmente fundados y suplidos en su deficiencia, pues aprecia que en la enunciación de la litis se encuentra incompleta, en función de los escritos de demanda, contestación y contestación a la vista, así como de la propia actuación de la juzgadora. Existen pruebas ofertadas por las partes que no fueron debidamente desahogadas, a pesar de ser admitidas por la autoridad y que están directamente relacionadas con los puntos en controversia inicialmente fijados, lo que se conlleva que vulnere una formalidad esencial del procedimiento que se proyecta como una violación procesal y necesariamente tiene como resultado que la sentencia combatida no se haya basado en una evaluación justa y equitativa de las pruebas presentadas. Aunado a que la autoridad no explicó de manera clara y específica las razones y fundamentos que justificaron el otorgamiento del 30% en concepto de compensación sobre el inmueble que se adquirió durante el matrimonio, al no contar con el valor de ese predio, transgrediendo lo dispuesto en los artículos 16 y 17 constitucionales, 393 y 396 del Código de Procedimientos Familiares, y hace que la decisión jurisdiccional de primera instancia no pueda validarse por este órgano colegiado. Por lo tanto, lo que les propongo es dejar insubsistente el fallo debatido y ordenar la reposición del procedimiento. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera. A favor. Magistrada segunda. A favor. Magistrado tercero. A favor. Magistrada cuarta. A favor del proyecto. Perdón. Magistrado quinto. A favor del proyecto. Obteniendo 5 votos a favor del proyecto, el toca 627-2024, se aprueba dejar insubsistente reponer el procedimiento por unanimidad. A continuación se procede con el toca 534-2024 de la ponencia de la magistrada cuarta, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de fecha 3 de julio de 2024 en el expediente 203-2020 relativo al juicio ordinario civil del Juzgado Primero Civil y Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada cuarta, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. Bien, este proyecto se resuelve respecto de este recurso de apelación interpuesto por la apelante en contra de la sentencia de fecha 3 de julio del 2024, en la cual la juez de primera instancia declaró improcedente el juicio ordinario civil de rescisión de contrato de arrendamiento promovido por la apelante, basando su argumento toral en que no acreditó que el inmueble arrendado tuviera vicios ocultos al momento en que lo ocupó, que le pudieran provocar daños en sus bienes muebles por las inundaciones de las lluvias. Ahora bien, de la revisión se encontró justificada la determinación de la juzgadora, por lo que se propone calificar de inoperantes e infundados los agravios de la recurrente, toda vez que durante el proceso efectivamente no logró acreditar todos los elementos necesarios para la procedencia de la acción de rescisión intentada, es decir, que los daños ocasionados a sus bienes muebles se hayan derivado de vicios ocultos en el predio que ocupaba y que era propiedad de la demandada, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 161 del Código de Procedimientos Civiles del Estado. Aunado a lo anterior, en el convenio transaccional que suscribieran ambas partes de mutuo acuerdo, en la cláusula séptima, la propietaria se deslindó de toda responsabilidad sobre daños materiales y o bienes muebles que se encontraban en el predio que haya sido ocasionado por causas de fuerza mayor o cuestiones meteorológicas, no pudiendo exigir así la quejosa la reparación o indemnización por dichos daños. Por lo anterior, propongo confirmar la sentencia de primera instancia. Secretaria, por favor. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera. A favor. Magistrada segunda. A favor. Magistrado tercero. A favor. Magistrada cuarta. A favor del proyecto. Magistrado quinto. A favor del proyecto. Obteniendo 5 votos a favor, se aprueba con firma por unidad el proyecto del TOCA 534-2024. Seguimos con el TOCA 612-2024 de la ponencia del magistrado quinto relativo al recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia interlocutoria de fecha
6 de junio de 2024, dictada en el expediente 395-2020, juicio ordinario civil del Juzgado Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrado Quinto tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. En este asunto, un hombre promovió un juicio ordinario civil a fin de exigir a otra persona el cumplimiento de un contrato. Al contestar, la parte demandada opuso la excepción de reconvención en ejercicio de la acción de prescripción a su favor. Seguidas las etapas procesales, la juez dictó sentencia definitiva en la que declaró improcedente la acción de la parte actora y como procedente la reconvención. Y dicha resolución fue notificada a las partes mediante lista publicada en el Diario Oficial del Gobierno del Estado. Al año siguiente, la parte actora promovió un incidente de nulidad de notificaciones respecto a la notificación de la sentencia definitiva, en donde el incidentista argumentó en esencia que la notificación de la sentencia definitiva dictada en el juicio debía declararse nula toda vez que no se efectuó de manera personal. Y al dictar la resolución, la juez declaró como improcedente el incidente de nulidad de notificaciones. Contra esta determinación se presenta el recurso de apelación y el apelante en sus agravios señala que la exigencia que establece el código para que la parte demandada señale domicilio en autos para efecto de recibir notificaciones se refiere en forma general a todas las notificaciones, ya que sería ilógico y antijurídico pretender que dicha exigencia solo persiga como finalidad que se le notifique la reanudación del procedimiento cuando se hubiere dejado de actuar durante 6 meses o más. Por otro lado, señala que el Código Procesal no especifica cuáles son las notificaciones que deben hacerse de manera personal y a juicio del recurrente, la regla general establece que las sentencias definitivas deben hacerse de esa manera. Y finalmente señala que la juez no se pronunció respecto al argumento que planteó en el escrito incidental relativo a que la constancia de publicación que aparece en la sentencia definitiva únicamente muestra una firma ilegible, pero carece de nombre o cargo del fedatario judicial y que ello genera incertidumbre sobre la identidad del funcionario y su capacidad para realizar dichos actos, lo que provocaría la nulidad de la actuación. El proyecto que someto a su consideración propone confirmar la sentencia recurrida. En este sentido, se propone declarar parcialmente fundados e inoperantes los agravios de la recurrente por lo siguiente. Se propone declarar como infundado el agravio primero, en donde el recurrente alega que como el código exige señalar un domicilio para oír y recibir notificaciones, lo consecuente es que ahí se efectúen todas las notificaciones. Pues el hecho de que la ley adjetiva establezca tal exigencia únicamente es para efectos de que el actuario judicial se apersone en el domicilio señalado cuando se trate de las notificaciones que deben ser de carácter personal, pues fuera de dichas excepciones, si el interesado desea ser notificado personalmente, deberá presentarse en la sede judicial para tal efecto. También se propone declarar como infundado el segundo agravio, donde alega que como el código no establece cuáles son las notificaciones personales, la regla general debe entenderse como que todas deben ser de carácter personal, incluyendo la de la sentencia definitiva. Y esto se llega a esta conclusión, ya que el código objetivo sí establece cuáles son las notificaciones que deben hacerse personalmente, entre las cuales no se encuentra la sentencia definitiva, además de que existe un criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde señala que la legislación no establezca que las sentencias definitivas deban notificarse de manera personal, no deja en estado de indefensión a las partes. Finalmente, se propone declarar como fundado pero inoperante el tercer agravio relativo a que la juez no dio respuesta al argumento en donde se alegó que no obra el nombre y cargo del actuario en el sello de la publicación. Se califica de esta forma, pues, si bien existió una omisión por parte de la autoridad de primera instancia al no dar respuesta a este planteamiento, ello es insuficiente para revocar la sentencia en virtud de que la doctrina constitucional indica que la firma es un medio suficiente e idóneo para identificar a la persona que suscribe un documento.
Por lo tanto, repito, se propone confirmar la sentencia recurrida. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera. A favor. Magistrada segunda. A favor. Magistrado tercero. A favor. Magistrada cuarta. A favor. Magistrado quinto. A favor. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba con firma por unanimidad el proyecto del TOCA 612-2024. Continuamos con el TOCA 514-2024 de la ponencia de la magistrada primera, relativo al recurso de apelación en contra del auto de fecha 24 de mayo de 2024, dictada en el expediente 372-2020, relativo al juicio ordinario civil del Juzgado Cuarto Civil y Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada primera, tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. En el auto apelado, la juez no admitió la prueba de confesión de la parte actora, misma que fue solicitada por la parte demandada después de la presentación de los alegatos. En el proyecto se analizó el único agravio del apelante, determinándose infundado en razón de que el juzgador tiene la obligación de respetar no solo las formalidades esenciales del proceso, sino también los derechos fundamentales de ambas partes, por lo que de acceder a su petición de admitirse la confesión solicitada fuera de la etapa probatoria, estaría transgrediendo las formalidades del procedimiento ordinario civil, vulnerando el principio de contradicción que le asiste a la parte actora, pues ésta tenía el derecho de conocer y en su caso impugnar las pruebas de su parte contraria al momento de ser admitidas. Derecho también tutelado por el artículo 17 Constitucional Federal. Además, lo establecido en el artículo 170, fracción primera del Código de Procedimientos Civiles del Estado, únicamente obliga al juzgador para permitir fuera de plazo probatorio el desahogo de una probanza ofrecida dentro de este escenario, que no sucedió en el presente caso, ya que después de la apertura del término probatorio, la parte demandada no ofreció la confesión de la parte actora, ni mucho menos fue admitida por la juez del conocimiento para que pudiera solicitar su desahogo. Por tanto, la propuesta es confirmar. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera. A favor. Magistrada segunda. A favor. Magistrado tercero. A favor. Magistrada cuarta. A favor. Magistrado quinto. A favor del proyecto. Obteniendo 5 votos a favor, el proyecto del TOCA 514-2024 se aprueba con firma por unanimidad. Se continúa con el TOCA 660-2024 de la ponencia de la magistrada segunda, relativo al recurso de apelación en contra de la sentencia interlocutoria de fecha 19 de agosto de 2024, dictada en el expediente 6227-2004, relativo al juicio ordinario de aumento de pensión alimenticia del Juzgado Primero de lo Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada segunda, tiene el uso de la voz. Muchas gracias, secretaria. En este asunto, cabe señalar que hay se trata de un juicio ordinario civil en el que se ejerció la acción de aumento de pensión alimenticia, lo cual se realizó previamente a la instauración del sistema de oralidad familiar. Por lo tanto, se sigue bajo las normas del Código Civil y Código de Procedimientos Civiles aplicable en el momento del procedimiento. La pensión primigenia fue dictada en autos de unas diligencias de jurisdicción voluntaria cuando los padres del acreedor alimentista se divorciaron voluntariamente. En la resolución impugnada se sostuvo que la acreedora no había comparecido ante ese juzgado para solicitar el pago de los adeudos de la pensión alimenticia durante varios años, por lo cual se determinó la improcedencia de su reclamo y que prescribió su acción para ejecutar la sentencia de alimentos. Es precisamente la acreedora alimentista, ya por su propio y personal derecho, es mayor de edad desde hace varios años, quien recurre la resolución
y realiza diversos agravios relacionados con la falta de valoración de los hechos, tanto del expediente en el cual se dictó la resolución impugnada, como del diverso expediente de diligencias de jurisdicción voluntaria, que no se tomó en cuenta en que sí ha realizado acciones para lograr el pago de los adeudos de pensiones alimenticias de su deudor alimentista, que es su padre, que contrariamente a lo establecido en el auto combatido o en la resolución combatida, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que impedir el reclamo de alimentos retroactivos vulnera el principio de igualdad y discriminación, refiere una violación a los artículos 14 y 17 constitucionales. Estos en síntesis serían los agravios, y también señala que los alimentos son de tracto sucesivo y cada vez que se actualiza un incumplimiento surge a favor de la recurrente el derecho para reclamarlo. Cabe señalar que a fin de esclarecer bien las situaciones que se estaban dando en este asunto, se mandó a traer a la vista el expediente de diligencias de jurisdicción voluntaria al que hice alusión hace un momento. Y de la revisión de ambos expedientes, principalmente el del juicio ordinario de donde dimana el TOCA, sí creo que la resolución combatida vulnera los derechos de la acreedora y también incluso del deudor alimentista, por cuanto efectivamente no se hizo un correcto estudio de lo que había sucedido en el expediente, y por lo tanto considero que son esencialmente fundados los agravios de aquella. Por lo tanto, se reasume jurisdicción y se hace un estudio del planteamiento de la acreedora alimentista y de la contestación a la vista que le dieron al propio deudor alimentista respecto de la planilla de liquidación que aquella presentó. Y me parece que hay que irnos a un auto previo de 2021 que surgió con motivo de una solicitud hecha por la propia acreedora alimentista, donde solicitó que todo lo relativo al pago de alimentos adeudados por parte de su padre se tramitara en el diverso expediente de diligencias de jurisdicción voluntaria. En el auto se accedió a dicha solicitud por cuestiones de economía procesal, por cuestiones de que iba a quedar más claro tramitarlo todo en el diverso expediente. En ese sentido, a mi juicio, al tratarse de una resolución firme, el resolver en el expediente del que dimana TOCA cuestiones de alimentos, pues resulta incongruente, por cuanto, insisto, ya había una resolución previa que a solicitud de la propia parte acreedora y que es un acto consentido, se aceptó que todo lo relacionado con los adeudos de pensiones alimenticias se tramitara en el diverso expediente donde surgió la pensión alimenticia primigenia. Por lo tanto, sus agravios serían esencialmente fundados, pero insuficientes para revocar, y en ese sentido propongo modificar para aclarar que en este expediente, en virtud del auto de 2021, junio de 2021, si no me equivoco, pues no se puede dar trámite ni respuesta a su solicitud de planilla de liquidación, por cuanto esto lo debe de realizar en el diverso expediente de diligencias donde se tramitó el divorcio voluntario de sus padres y ahí se estableció la pensión alimenticia de manera primigenia. Ese sería el sentido que propongo modificar. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera. A favor. Magistrada segunda. A favor. Magistrado tercero. A favor. Magistrada cuarta. A favor. Magistrado quinto. A favor del proyecto. Obteniendo 5 votos a favor, el proyecto del TOCA 660-2024 se aprueba, modifica por unanimidad. Continuamos con el TOCA 562-2024 de la ponencia del magistrado tercero, relativo al incidente de nulidad, notificaciones y actuaciones instado en el TOCA de referencia. Magistrado tercero tiene uso de la voz.
Gracias, secretaria. En este caso es un incidente en unidad de notificaciones, en el cual la resolución impugnada es el auto de fecha 26 de agosto del 2024, y lo que yo les propongo es que el proyecto se debe dejar firme la notificación por medio de la lista del Diario Oficial del Gobierno del Estado del proveído de fecha 26 de agosto del 2024, ya que fue realizada conforme a derecho, toda vez que la pretensión del incidentista en cuanto a que debió realizarse en forma personal no es lo previsto en el artículo 379 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, en virtud de que se trata de un acuerdo de mero trámite a través del cual se declaró desierto el recurso de apelación interpuesto por el propio incidentista, una vez vencido el plazo legalmente establecido para formular agravios, que como no lo hizo, actualizó la consecuencia aludida, contemplada en el diverso precepto 382 del mismo ordenamiento legal, sin que pueda prosperar el argumento relacionado con que al notificarse solo por la lista el proveído emitido por la juez de origen que tuvo por admitido tal medio de impugnación, no se enteró, pues no debe perderse vista la carga procesal que tienen las partes de estar al pendiente de las actuaciones que se realicen en el juicio en el que son parte. Por lo anterior, lo que propongo es declararlo improcedente. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor. magistrado quinto. A favor del proyecto. Teniendo 5 votos a favor, el proyecto del TOCA 562-2024 se declara improcedente por unanimidad el incidente. Seguimos con el TOCA 598-2024 de la ponencia de la magistrada cuarta, relativo al recurso de apelación en contra del auto de fecha 10 de julio de 2024 del expediente 173-2024 del juicio ordinario civil del juzgado tercero mixto de lo civil y familiar del primer departamento judicial del Estado. Magistrada cuarta tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. Bien, en este proyecto se resuelve respecto al recurso de apelación interpuesto por el actor en contra del auto de fecha 10 de julio del año 2024, el cual fue dictado por la jueza tercera mixta de lo civil y familiar del primer departamento judicial del Estado, en el cual no se admitió el juicio intentado en virtud de que la juzgadora consideró pues no ser competente para conocer del mismo. En el caso, el aquí apelante intentó promover un juicio ordinario civil en ejercicio de la acción pro forma o de otorgamiento de escritura pública en contra de la parte demandada, señalando como prestación principal la formalización del contrato privado de compraventa celebrado entre el actor y la demandada respecto de un polígono, el cual está ubicado en un plantel perteneciente a un ejido. En este sentido, y contrario a lo estimado por el apelante, la juzgadora de origen correctamente señaló que si bien el contrato es de naturaleza civil, el inmueble, objeto del mismo, pertenece a un ejido y por lo tanto es de naturaleza agraria, resultando incompetente entonces para resolver del asunto. En consecuencia, se propone confirmar la sentencia recurrida al estar infundados los motivos de agravios de la parte recurrente. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor del proyecto. magistrado quinto. A favor del proyecto. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba confirma por unanimidad el proyecto del TOCA 598-2024. Seguimos con el TOCA 657-2024 de la ponencia del magistrado quinto, relativo al recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 15 de julio de 2024, dictada en el expediente 584-2022, juicio ordinario civil del juzgado tercero civil del primer departamento judicial del Estado. Magistrado quinto tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. En este asunto, una mujer promovió un juicio ordinario civil para que se declarara que tiene mejor título para poseer que los demandados respecto al predio en disputa legal. Asimismo, solicitó que se les condenara a entregarle desocupado el referido predio, que se les condenara de igual forma al pago de frutos civiles derivados de la legal posesión y que pagaran los gastos y costas que generara el juicio de origen. La juez determinó la improcedencia de su acción al considerar que no se acreditó el tercer elemento de la acción publiciana o plenaria de posesión, consistente en la comprobación de que la parte demandada posee el bien a que se refiere el título de propiedad de la parte actora.
Inconforme con esta decisión, la recurrente, por conducto de su apoderado legal, apeló la referida sentencia. Y en sus agravios señala que la parte apelante señala que resulta incorrecta la determinación de la juzgadora referente a que la parte demandada no posee el bien a que se refiere el título de propiedad, ya que obra acumulado en autos la respuesta que dirigiera la directora del catastro municipal en cuanto a la solicitud que le hiciera, y en esa respuesta se observa que su predio está ubicado físicamente dentro del fraccionamiento en el que se realizó el debido emplazamiento a la parte demandada, por lo que manifiesta la parte recurrente que con dicho oficio se justifica que no coincidiera el fraccionamiento que se estableció en su título de propiedad con el que se ubicó en el inmueble que poseen los demandados. De igual forma expresa la parte recurrente que se debieron tener en cuenta las copias certificadas de la cédula y planos catastrales exhibidos, así como las actuaciones judiciales de las que se desprende que el actuario sí pudo realizar la diligencia de notificación en los cruzamientos que manifestó en su escrito de demanda que corresponden al predio que posee la parte demandada. Y finalmente manifiesta que se violó el debido proceso al dejar de estimar los derechos y acciones de la parte actora. El proyecto propone calificar los motivos de inconformidad como infundados y, por tanto, confirmar la sentencia apelada. En primer lugar, en cuanto al elemento de la identidad del bien en conflicto, debe recordarse que esta se subdivide en dos clases, identidad formal e identidad material, y si bien en el proceso se comprobó la identidad formal a través del título de propiedad que exhibió la parte actora, la identidad material que no se llega a comprobar debido a que esta se traduce en que el bien que se pretende obtener con el que posee la parte demandada debe ser el mismo, ¿no? Debe de acreditarse de manera plena, y esto no ocurrió porque la respuesta que realiza la Dirección de Catastro del Ayuntamiento, que es la que alega, confirma la identidad, en su propia respuesta la autoridad municipal señala que debe de realizarse un cambio de nomenclatura y que esa respuesta carece de validez para poder acreditar esta diferenciación de fraccionamientos, por lo que ese medio probatorio no resulta idóneo ni pertinente para acreditar plenamente la ocupación. Y en la misma lógica se desvirtúa el argumento referente a que de las constancias actuariales pues podría constatarse que estamos hablando de del mismo predio. En todo caso, pues se debió realizar un cambio de nomenclatura o acompañar a su prueba de inspección judicial la asistencia de peritos para contar con una prueba idónea que acreditara la identidad material del bien en disputa. Finalmente, contrario a lo que alega, la juzgadora de origen salvaguardó el debido proceso al conducirlo adecuadamente en todas sus etapas procesales hasta el dictado correspondiente de la sentencia, y por lo tanto la propuesta sería confirmar la sentencia. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera. A favor. Magistrada segunda. A favor. Magistrado tercero. A favor. Magistrada cuarta. A favor del proyecto. Magistrado quinto. A favor del proyecto. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba, confirma por unanimidad el proyecto de TOCA 657-2024. En la orden de lista tenemos el proyecto 589 de la ponencia de la magistrada primera. No obstante, este ha considerado retirarlo para un mayor estudio. Igualmente, tenemos que el TOCA 284 del 2024 de la ponencia de la magistrada segunda se retira para mayor estudio, así como el TOCA 570-2024 de la ponencia de magistrada cuarta, que igualmente se retira para mayor estudio. Siguiendo la orden, nos pasamos entonces al TOCA 686-2024 de la ponencia del magistrado quinto relativo recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia interlocutoria de fecha 12 de septiembre de 2024, dictada en el expediente 615-2022, juicio ordinario oral familiar del juzgado primero de la unidad familiar del primer departamento judicial del Estado. Magistrado quinto tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria.
En este asunto deriva de un juicio familiar de modificación de convenio de divorcio y aquí la parte demandada interpuso la excepción de incompetencia, con la cual alegó que ambas partes se habían sometido expresamente a la jurisdicción de la autoridad judicial de la Ciudad de México. Al dictar sentencia se determinó la improcedencia de la excepción al considerar que el procedimiento ordinario de divorcio concluyó mediante un convenio celebrado entre las partes en la vía de jurisdicción voluntaria, por lo que la modificación del referido convenio por esa vía solo es posible si ambos están de acuerdo, lo que en la especie no acontece. En sus agravios, la parte apelante señala que las razones que señala el juez en la sentencia impugnada son contrarias a lo dispuesto en el Código Procesal, pues las partes, al suscribir el convenio que pretenden modificar, se sometieron a la interpretación y cumplimiento del mismo en la jurisdicción de un juez de la Ciudad de México, que no existe fundamento ni motivación en la resolución impugnada para ser competente al juez del Estado de Yucatán, pues incluso se están llevando a cabo diversos incidentes y cuadernos de ejecución ante la autoridad de la Ciudad de México, de donde deriva que la apelante tenga la guardia y custodia de uno de sus hijos y que su contraparte tenga a los otros dos. El proyecto propone declarar infundados los agravios de la apelante, por lo que procede a confirmar el sentido de la sentencia, aunque modificando su parte considerativa en debida observancia al interés superior de la niñez. En relación al agravio consistente en que las razones que señala el juez en su sentencia son contrarias al Código Procesal, se propone declararlo infundado, pues el sometimiento expreso que aduce solo se vincula a la interpretación de lo pactado en el convenio, así como en su ejecución. Cuestión distinta es la modificación de los derechos de guarda, custodia y alimentos que pretende la parte actora en este asunto. Respecto al agravio relativo que existen diversos incidentes y cuadernos de ejecución del convenio que se llevan ante la autoridad de otra entidad, la propuesta también es declararlo infundado, pues para la modificación del convenio de divorcio aprobado judicialmente en jurisdicción de la Ciudad de México, debe considerarse lo dispuesto en el artículo 1019 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, que dispone que la modificación de resoluciones definitivas dictadas en asuntos de alimentos, ejercicio y suspensión de patria potestad, guardia y custodia, régimen de convivencias e interdicción contenciosa se sustanciarán en juicio oral autónomo, es decir, mediante un nuevo juicio que sea independiente de cualquier otro procedimiento, como ocurrió en el presente caso. Aunado a que de autos no obran constancias judiciales que acrediten la existencia de una determinación que cambie la guarda y custodia en el sentido que expresa el apelante. Y finalmente, en observancia al principio de interés superior de la niñez, conforme a un análisis cuidadoso de las circunstancias que rodean el caso concreto, con el fin de evitar una mayor injerencia de lo estrictamente necesario en el proyecto de vida de los integrantes de la familia, en tanto se determina de forma definitiva cuál es la mejor situación para los menores de edad, se propone confirmar el sentido de la resolución recurrida que designa la competencia para conocer de este asunto a cargo del juez de primera instancia en el Estado de Yucatán, pues la designación de competencia en una autoridad judicial de esta localidad privilegia la resolución del conflicto bajo la preservación de los derechos de los menores de edad. Y por lo tanto, repito, el sentido es confirmar el sentido de la sentencia, modificando la parte considerativa de la misma. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera. A favor. Magistrada segunda. A favor. Magistrado tercero. A favor. Magistrada cuarta. A favor del proyecto. Magistrado quinto. A favor del proyecto que propongo. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba modificar parte considerativa por unanimidad del proyecto de TOCA 686-2024. Se han terminado con los proyectos listados para esta sesión y continuando con la convocatoria tenemos la programación de la siguiente sesión ordinaria. Para ello, en atención a la agenda, la próxima sesión ordinaria se realizaría el día 12 de febrero de 2025 a las 10 horas. ¿Están de acuerdo? Gracias. Queda establecido que la próxima sesión ordinaria sería el día 12 de febrero de 2025 a las 10 a.m. Siguiendo como el número 3, asuntos generales. Como primer asunto general tenemos que la magistrada primera de esta sala, licenciada en Derecho Patricia Socorro Gamboa Wong, como ponente en el TOCA 514-2024, previamente aprobado el día de hoy,
Por unanimidad, invocó el precedente PA-SCF 1-153-023 civil. Pruebas de confesión para su admisión es obligación de quien lo ofrezca anunciarla en su escrito inicial. En tal virtud, es procedente que se genera el segundo criterio del proyecto de resolución del TOCA 514-2024, al cual se le asigna como nueva clave de actualizada PA-SCF 2-153-025 civil, conservando el mismo rubro y texto. ¿Están de acuerdo? Magistrada primera. ¿Sí? De acuerdo. Gracias. Entonces queda aprobada y esta secretaria procederá a remitir en la Unidad de Asuntos Jurídicos y Estimación de Precedentes de este tribunal la correspondiente certificación y el archivo magnético del segundo criterio acumulado en el referido precedente. ¿Algún otro orden, asunto general? Nada. Ninguno. Y por último, el punto 4, se procede al cierre de la sesión. Magistrado presidente, proceda. Muchas gracias, secretaria. Pues bueno, una vez concluido con todos los puntos del orden del día y no habiendo más asuntos que tratar, podemos dar por concluida esta segunda sesión ordinaria de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán. Muchas gracias a todos y que pasen buenos días.